www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Mañana tenemos un invitado muy especial aquí con nosotros, al doctor Flavio Darío Espinal, abogado, político, tú fuiste uno de los verdugos de todo lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas de la República Dominicana. No, fuiste embajador en Washington. Flavio Darío fue embajador en Washington. Flavio Darío fue miembro de la comisión de juristas que redactó casi miembro del Tribunal Constitucional, la nueva Constitución de la República, y es un hombre con un abogado, politólogo, escritor. Estoy leyendo una publicación que hizo la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra suya sobre las nuevas formas de democracia en nuestro país. La Pucamaima. Te vamos a pedir un minutito. Agripino tenemos que llevarlo para la UAS. Para que hagan la UAS lo que hizo en la Pucamaima. Que se quede la Pucamaima. Espinal, Flavio Darío, qué bueno que estás aquí con nosotros. Como tú eres un especialista en todo lo que tiene que ver con las relaciones y la política internacional, quisimos invitarte para tratar de manera específica dos temas, básicamente. Lo que tiene que ver con la situación de Venezuela desde el punto de vista constitucional y la situación que está pasando con Estados Unidos, las diversas situaciones que pasan en términos económicos. En el caso de Venezuela, hoy ya se informa que Chávez pidió, ¿verdad?, formalmente que no va a estar presente en la juramentación y pide un periodo de 3 meses donde probablemente se juramente. Algunos piensan que la juramentación podría ser en la embajada de Venezuela en Cuba, que vaya el presidente del Tribunal Constitucional o alguien y le tome el juramento. Sin embargo, la oposición ha estado planteando que eso es una violación a la Constitución y que en el fondo hay una ausencia del presidente y que esto puede provocar una crisis política. ¿Cómo tú evalúas esta situación de Venezuela? Bueno, ante todo, buenos días. Y Amaury, graba esto, por aunque favor. el año ha comenzado a andar ya, yo creo que todavía estamos a tiempo de... Bueno, ayer le dieron los saludos al presidente, tú no puedes dar los tuyos a nosotros hoy. Feliz año a todos ustedes, mis mejores deseos para el 2013. Mira, obviamente uno tiene que hacer un comentario con la mayor prudencia posible, porque yo no soy experto en derecho constitucional venezolano, aunque sí este tema se ha debatido tanto y muchos constitucionalistas y expertos en Venezuela han escrito tanto sobre esto que uno le ha dado seguimiento y por lo menos yo tengo una opinión formada, pero lo hago con, digamos, la humildad necesaria para... De la perspectiva de que no soy venezolano ni soy un experto en derecho constitucional venezolano. Yo pienso que el sistema presidencial de Venezuela tiene un problema jurídico que obviamente está afectando este momento, y es que no tiene la forma de empezar formalmente el nuevo periodo constitucional. Es decir, el viejo periodo terminó y el nuevo no es una extensión del anterior, es el comienzo de un nuevo periodo, y las autoridades, aunque sean las mismas, los mismos ministros, el mismo vicepresidente, es un nuevo periodo. ¿Qué ocurre? Pero eso no pasa en todas partes. No, te voy a decir por qué. ¿Cuál es la diferencia de Venezuela con otros países? Yo pensaba que era lo mismo para nosotros. Lo que ocurre es que si en República Dominicana el presidente de la República no pudiera tomar posesión el día 16 de agosto, hay un vicepresidente electo que puede tomar posesión mientras él se cura de una enfermedad o de algún accidente o de que quedó varado fuera del país porque estuvo viajando. O si lo sustituye después de la elección. En Venezuela, el vicepresidente no es electo, sino que es designado por el presidente de Venezuela. Por tanto, la forma de iniciar formalmente... un egoísmo de Chávez. El problema, para iniciar el periodo presidencial, alguien tiene que juramentar y designar un vicepresidente y poner a andar el gobierno. Entonces, obviamente que ellos han buscado una solución que es fáctica. No creo que le vaya a causar mayores problemas políticos porque tienen el apoyo mayoritario de la población, pero desde el punto de vista jurídico creo que hay un problema ahí, ya que la Constitución de Venezuela no contempla el escenario en el que la falta temporal del presidente sea en ocasión de la toma de posesión. La contempla en ocasión en el pleno ejercicio de sus funciones, que caiga enfermo, ya juramentado está enfermo, inhabilitado por un motivo u otro, pero no lo contempla en ocasión del comienzo del periodo presidencial. Obviamente los seguidores de Chávez no quieren en esta oportunidad pues tomar una decisión que es la más difícil de todas, que es nombrar una comisión de médicos que certifique si él está en condiciones o no de tomar posesión. De modo que yo entiendo que hay un problema jurídico planteado y que los seguidores de Chávez
pues han buscado una solución que es esta, la que tú anunciabas, Eury, la que tú decías, Eury, de la Asamblea Nacional otorgarle un periodo durante el cual él podrá tomar posesión o él podrá curarse, pero en efecto el nuevo gobierno empieza sin una juramentación formal de sus nuevas autoridades. En el caso nuestro, así como Jacobo Magluta tuvo 43 días en la época de transición, luego del suicidio de Antonio Guzmán, en caso de que un presidente dominicano no pudiera asumir, el vicepresidente o la vicepresidente asume. Sí. O sea que en ese sentido nosotros tenemos más seguridad, más. Ahí eso plantea, Marilena, el tema del diseño institucional. El presidencialismo fue creado por los americanos y crearon este modelo de un vicepresidente que tiene mayores o menores papeles que jugar, mayor poder o menor poder según las circunstancias, pero que desde el punto de vista formal en el régimen político tiene una función muy importante, que es suplir la ausencia. En el parlamentarismo no ocurre porque el Ejecutivo nace del Parlamento. Si el primer ministro no está ahí por alguna razón, enfermedad o lo que fuera, el propio Parlamento de su propio cuerpo elige otro y no causa mayores traumas. En el presidencialismo, el presidente es electo por el pueblo directamente, no por la Asamblea. Entonces, ¿por qué menciono Estados Unidos? Porque a mí me llama la atención que en algunos países de la región han tomado a medias el modelo diseñado por los norteamericanos y han dicho, bueno, el vicepresidente no se necesita. No vamos a elegir un vicepresidente. El presidente lo va a designar el presidente. Y si no le gusta el trabajo que está haciendo, un año después lo cambia y designa a otro. Bueno, es que el diseño, por el hecho de que el régimen presidencial contempla una legitimidad propia del presidente, que es electo por el pueblo, no puede ser sustituido por el Parlamento, a menos que sea un juicio político. Si él no está para juramentarse, alguien tiene que estar. Y en el modelo de Venezuela no hay nadie para juramentarse en este momento. Claro, también se plantea un asunto político y algunos hablan que hay diferencias entre Cabello y Maduro porque dice la oposición que lo correcto sería que el presidente de la Asamblea asumiera provisionalmente y se convocaran elecciones, pero eso parte de una ausencia permanente. O sea, esta salida, aunque tú dices que de facto es una salida que tiene por lo menos la solución a la crisis política. Tú dices que de facto porque no está establecido exactamente en la Constitución. Yo pienso eso. Cuando digo de facto, no se vaya a pensar que es un golpe de Estado, de facto que no por el estilo, sino que es de hecho, o sea, de una respuesta práctica a una realidad, digamos, jurídico-política que la Constitución no tiene un mecanismo para solucionarlo. Entonces, evidentemente que si se adopta ese modelo, primero habría el curso de acción que tú sugieres, primero habría que declarar la falta absoluta del presidente Chávez. Y el hecho cierto es que la falta absoluta del presidente Chávez no ha sido proclamada. Primero porque él no ha fallecido. Y segundo, debiera haber un informe médico, según el artículo 231 de la Constitución Bolivariana, de que rinda un informe diciendo que él está incapacitado física o mentalmente para ejercer la presidencia. Y tal cosa no se ha producido. Entonces, como no hay un vicepresidente para tomar el poder y juramentar, digamos, y designar a los nuevos ministros, lo que han decidido es que han aplicado de manera, vamos a decir, indirecta el modelo, el mecanismo de que el presidente de la Asamblea toma posesión, pero que el único escenario que la Constitución plantea es que lo haga por 30 días para que convoque elecciones. Ahora lo han hecho dándole 90 días para que se resuelva el problema de su salud, porque, dicho sea de paso, la Constitución sí contempla que en caso de ausencia temporal en el ejercicio del poder del presidente, no en ocasión de la toma de posesión, sino en el ejercicio normal. Asume el vicepresidente. El vicepresidente y pueda extenderse hasta 90 días. Entonces ellos han extrapolado ese esquema a un momento de comienzo de periodo, pero propiamente hablando no es una juramentación del presidente que en el régimen político presidencial, digamos, es la fuente, el punto primario para poner a andar el nuevo gobierno, designando las autoridades de los diferentes ministerios. Flavio Darío, pero estamos conversando con el diplomático, politólogo, catedrático y escritor dominicano Flavio Darío Espinal, ex embajador dominicano en Washington, entre otras importantes funciones desempeñadas. Estamos hablando de un caso sui generis, porque tal y como tú señalas, es que él no está apto para poder juramentarse como presidente por este nuevo periodo. Pero de acuerdo a esa misma constitución venezolana, si fuese que él estuviese en el desarrollo del ejercicio gubernamental y muere, fallece por H o por R,
Entonces, ¿el vicepresidente sí podría asumir o tendría igualmente que asumir por 30 días y convocar elecciones? De acuerdo con la Constitución de Venezuela, si esa ausencia se produce durante los primeros 4 años, el presidente de la Asamblea toma provisionalmente la presidencia del país y convoca un proceso eleccionario en un periodo de 30 días. Si la ausencia se produce en los últimos 2 años, el vicepresidente designado termina el periodo y ya se hacen elecciones para las nuevas autoridades. El periodo que da en la Constitución de Venezuela de 30 días es un periodo corto, realmente, para fines de hacer un proceso eleccionario. Claro. Solo preparándolos de verme. Distinto sería si la fórmula institucional sea que la propia Asamblea Nacional disponga de 30 días para internamente, digamos, elegir un sustituto, ya sea de ahí mismo o de fuera de la Asamblea. Pero en este caso es convocatoria a elecciones. En el régimen presidencial normal de Estados Unidos que nosotros tenemos, obviamente hay un vicepresidente que ocupa la posición del presidente. Y en caso de falta del vicepresidente, como cuando la renuncia de Spiro Agnew, se escoge un representante. Correcto. Desde el Congreso. Exactamente. En el caso venezolano, ahora le dan, son 3 meses, 90 días. Maduro sigue ejerciendo provisionalmente porque Chávez todavía está vivo y ojalá que siga vivo permanentemente, pero supongamos que Chávez falleciese. Si Chávez fallece, entonces asume el presidente de la Asamblea y tiene que convocar. Tiene que convocar elecciones en 30 días. Tan pronto se constate y se dé acta de la falta absoluta del presidente, el presidente de la Asamblea Nacional, asume, en este caso Diosdado Cabello, asume la presidencia temporalmente y llama a elecciones. En 30 días tiene que producirse elecciones. Flavio, fuera de lo jurídico, ¿qué escenario político ves en Venezuela y en la región con un chavismo sin Chávez? Supongamos que desaparece, ¿no? Ahora, más adelante, en algún momento. Mira, yo creo que es de esperar que si el presidente Chávez fallece, no sale de esta, y como dice Eury, ojalá recupere, el mejor deseo de que recupere su salud, obviamente. Pero vamos a plantear el escenario que tú estás planteando. No hay duda de que en el corto plazo la simpatía que genera, digamos, el fallecimiento de un líder político de las dimensiones, que es el presidente Chávez, se convierte en un mito inmediato. Claro que sí. Evidentemente que si las fuerzas bolivarianas de Chávez han ganado 2 elecciones consecutivas en el año 2012, pues yo creo que las elecciones las van a ganar todavía con más fuerza. Yo me imagino que al interior del chavismo, pues las pugnas internas se pospondrían más adelante. No creo que le conviene entrar en un debate de liderazgo. El presidente Chávez de alguna manera escogió su sustituto y creo que eso debieran honrarlo. Ahora, más adelante está la gran interrogante de si realmente alguno de esos líderes puede ocupar los zapatos del presidente Chávez, un hombre con condiciones particulares, excepcionales, o sea, su liderazgo, su carisma, su energía. Son seres que surgen en las sociedades y no se repiten muy fácilmente. Obviamente Venezuela tiene también grandes desafíos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la competitividad de su economía. Su propia economía petrolera no está haciendo todo lo productivo que está llamado a hacer. O sea que hay retos desde el punto de vista económico que digamos, los que lo sustituyan en el gobierno tendrán que dar respuesta, pero de lo contrario, obviamente que la población va a comenzar a resentirse de la inflación, de la falta de trabajo o de la inseguridad, como sucede en cualquier otra sociedad. Bueno, hay un compueblano suyo que me pide que le envíe un fuerte abrazo, un admirador suyo, y manda un saludo para todo el equipo. Fernando Suet, que está en sintonía con nosotros, manda un saludo para él. Mi querido Fernando, fue compañero mío de estudio. Sí, es verdad, pero Fernando Suet, el experto en mantenimiento proactivo. Sí. Compañero suyo. Éramos amigos pero antes. Él no se ve tan joven. Vaya Minerva. Compañero mío de estudio en el Colegio de La Salle en Santiago. Ahí estudian los ricos. Usted estaba en kinder y en un cuarto de bachillerato. Mira, ¿tú también estudiaste ahí en La Salle de Santiago? No, yo soy de un barrio. Esto eran ricos, ¿no? Yo soy de Flavio Darío de los ricos. Es de los ricos. No, pero no diga eso, por favor. Yo soy pepinero. Flavio Con Darío. mucho orgullo. ¿Tú no eres de los Pepines? O sea, nací en los Pepines. ¿Y tú no eres de Gurabo? ¿Tú no eres de Gurabo? ¿Tú me dijiste que eras de Gurabo? No, yo nací en la calle Sánchez entre el 16 de agosto y el Sol. Luego me mudé a la calle 16 de agosto, número 69. Y después a Gurabo. Entre la Cuba y después a Gurabo. Flavio Darío es hijo
de un hombre fallecido lamentablemente, pero pasa su resto y Dios lo tenga en gloria, de don Flavio Darío Espinal, su padre, fundador y hasta el momento de su muerte presidente de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Qué bien. Un gran hombre a quien tuve el placer de conocer, Flavio lo Muchas sabe. gracias, Víctor. Flavio Darío, pasemos ahora a Estados Unidos. ¿Qué prevés tú que va a pasar con el gobierno del presidente Obama en esta segunda gestión después de todas estas situaciones que ha vivido, sobre todo desde el punto de vista económico y las perspectivas no tan claras que hay de la economía norteamericana? Mira, para responder tu pregunta voy a dar un pasito atrás. Ok. Y me voy a referir brevemente a las elecciones. Las elecciones en Estados Unidos pusieron de manifiesto un realineamiento electoral sumamente importante, que no sé hasta qué punto va a ser perdurable en el tiempo, pero que ya en estas elecciones dio muestra de que hay una redefinición electoral significativa. ¿A qué me refiero? Barack Obama, que un año atrás de las elecciones, antes de las elecciones, parecía que hasta iba a perder las elecciones, Así. ganó todos los estados que ganó en la gran elección de 2008, exceptuando Indiana y Carolina del Norte. Y perdió por pocos votos. Lo que eso está poniendo de manifiesto es que, incluso en un estado como Virginia, que él ganó por primera vez en 30 años, o sea, los demócratas no ganaban el estado de Virginia, en 30 años lo ganó en el 2008 y volvió a ganar en el 2012. De los 10 estados que estaban en disputa, lo que se llaman los swing states, eso que podían irse de un lado a otro. Los que determinaban. Lo ganó todos. Florida, Colorado, Ohio, Pensilvania, dije Colorado, Nevada. O sea, la lista completa. Los indecisos lo ganó todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta gran coalición de, obviamente, afroamericanos, mujeres, hispanos, latinos, sobre todo en la emergencia del voto latino, que en el futuro, si Texas aumentan los latinos a votar, pudiera poner en peligro incluso la hegemonía republicana en Texas. Entonces, obviamente que el presidente Obama gana sólidamente y en ese sentido le gana a la ultraderecha republicana que fracasó desde todo punto de vista en el proceso electoral. Ahora bien, desde el punto de vista económico, Obama, con la fortaleza electoral que salió, hizo que los republicanos aprobaran algo que no habían hecho en 20 y pico de años, que es aumentar impuestos a las clases más pudientes para comenzar a resolver el mayor problema que tiene Estados Unidos. Porque Estados Unidos es una economía, aunque muchos presagian el fin de Estados Unidos, es una economía muy competitiva. Por un tema que hablaba José de la educación, las mejores universidades, mucha investigación, y aunque es una economía que tiene muchos problemas, tiene una capacidad de generarse, de autorreformarse, claro, pero tiene un problema fiscal serio. Y el extremismo de los republicanos, sobre todo una fracción de los republicanos, ha impedido una buena negociación para combinar reducción de gastos con aumento de impuestos, de modo que ponga el camino fiscal en la dirección correcta de llegar a un momento en que las finanzas públicas en Estados Unidos sean saludables. Pero ahora logró por lo menos salir en el corto plazo de un primer problema, pero hay reformas estructurales que Estados Unidos requiere en el tema del Medicare, del Medicaid, del propio Welfare State, del Social Security, que evidentemente va a requerir grandes decisiones, pero ahí viene el problema de que tomar esas decisiones implica afectar a segmentos de la población que hoy día son beneficiarios de esos programas y que no quieren reducir sus beneficios. Pero yo siento que el presidente Obama está bien fuerte, terminó una guerra, anunció que va a terminar otra, y eso evidentemente pudiera poner a Estados Unidos en una situación muy distinta, significativamente hablando, a como la encontró cuando llegó al poder en el año 2008, con 2 guerras abiertas, con un problema mayor de vulnerabilidad en su seguridad interna, de modo que él ha avanzado en ese campo, ha avanzado en la consolidación de su coalición electoral, ha dado un paso pequeño pero significativo en comenzar a abordar el gran problema fiscal, de modo que yo entiendo que él está llamado a tener una buena administración. Viajamos de Venezuela, subimos a Estados Unidos, nos vamos un poco hacia el sureste y regresamos a República Dominicana. ¿Cómo evalúas estos primeros casi 5 meses del gobierno del presidente Danilo Medina? Pero yo creo que el presidente Danilo Medina ha empezado muy bien. Creo que él evidentemente pasó un momento difícil con la aprobación de la reforma fiscal. Hubo tensiones con sectores
empresariales, de los medios, de sectores de clase media, pero la reforma fiscal la pasó y él ha mostrado un buen manejo de las finanzas en los meses de septiembre, octubre, noviembre, por lo menos esos números que están, el gobierno funcionó con un superávit fiscal. Él se ha propuesto reducir el déficit fiscal a 2.5% del Producto Interno Bruto para finales de este año. No estoy seguro que lo pueda lograr, pero ya de por sí que lo plantee como una meta. Pero va a quedar cerca si no lo logra. Y es un gran sacrificio para el propio gobierno, porque evidentemente que va a implicar una reducción de gasto importante, además de los ingresos que van a subir. Pero yo creo que él ha empresado muy bien, tiene retos significativos en el ámbito educativo, obviamente, en el ámbito de la energía, la cuestión de infraestructura, seguridad ciudadana, es una gran demanda de la población. Una de las principales. Pero yo entiendo que él empiece el año 2013 con un panorama despejado y con un ejercicio del poder con bastante humildad, con un deseo de acercarse a la población y de entender cada vez más las necesidades de la población, de modo que yo le daría una A realmente, personalmente, al gobierno del presidente. Hay una pregunta que yo quiero hacérsela a usted, con la experiencia diplomática acumulada que tiene, y segundo, una persona con ideas súper avanzadas de la sociedad moderna. Nosotros tenemos lo que yo entiendo es una gran distorsión en el servicio exterior. Usted tiene cónsules, aunque ahora la administración de Danilo Medina, procurando un ejercicio más ético y transparente del poder, han creado una cuenta única de los ingresos públicos para que ninguna institución pueda recibir de manera discrecional fondos públicos, ingresos. Sin embargo, hay algunos consulados que reciben mucho dinero de manera discrecional. Y esos dineros son públicos, esos dineros pertenecen al Estado Dominicano, pero ellos tienen por ley o por una normativa administrativa que yo desconozco, la posibilidad de gastar ese dinero una parte y otra parte quedarse con ellos. Quedarse con él, es una cosa increíble. Entonces tú tienes casos de consulados, que no voy a mencionar ninguno porque no es personal el tema, que pueden ingresar fácilmente $500,000 al mes, 400, $300,000, y el 80% de ese dinero va para el bolsillo del cónsul, cuando tú tienes un policía ganando $6,000. ¿Cómo? Eso no es una distorsión, eso dentro del esquema de Danilo Medina habría que corregirlo. ¿Cómo es que se puede hacer con eso? Mira, sí, buen punto. Ha habido avances en esa materia, pero todavía se puede avanzar mucho más. Por ejemplo, uno de los elementos más distorsionantes que había en las prácticas consulares dominicanas era la factura consular. Sí, eso con el DERECAFTA se fue. Con el DERECAFTA se fue. Sí. Y era la principal fuente de recursos para los consulados. Realmente tengo que ser cuidadoso en cuanto a decir si hay uno u otro o aquel consulado que establece tarifas propias, pero la decisión que existe es que hayan tarifas establecidas y aprobadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso debe ser profundizado y debe ser controlado. Pero los ingresos tienen que entrar a una cuenta pública o a los bolsillos de ellos. La forma como debe operar, desde mi punto de vista, es que entre a la cuenta del Estado. ¿Oíste, Danilo? En el sentido, y que los funcionarios consulares sean funcionarios del Estado. Y que se les pague un sueldo para desempeñar que le cubra su situación. Porque se quiso durante años como asimilar al cónsul a un notario público que cobra por los servicios. Sí. Eso se ha ido reduciendo significativamente. Y no podemos decir como que es una situación generalizada que los cónsules se cogen el dinero y se lo meten en el bolsillo. No, el 80% lo Pero cogen. bueno, la forma como debe operar es con un ingreso que reciba un sueldo del Estado, un sueldo digno para desempeñar su función. Para cumplir su función. Pero los ingresos deben estar auditados, deben ir a la cuenta única del Estado. Esa es mi opinión. Perfecto. Por último, ya antes de despedir esta interesante entrevista y pasar con otro santiaguero. Sí, otro está santiaguero. Aquí otro santiaguero. No, primero un uruguayo. Un uruguayo allá en Miami. En Miami. Mire, Flavio Darío, una pregunta muy interesante que me hace Joan Castro. Dice, favor preguntarle a Flavio Darío si se conoce o existe precedente de la no toma de posesión de un presidente. De la no toma de posesión. O sea, de que haya sido electo y no haya estado presente para poder hacer la toma de posesión. Yo no, aquí, sí, de mi cabeza no conozco, pudiéramos investigar, pero no lo puedo decir de mi cabeza, así de memoria. Lo que ha sucedido, presidentes que no han asumido porque han fallecido antes. Eso sí ha sucedido en algunos países. ¿Quién?
algún presidente falleció antes de asumir. Bueno, aquí fue un vice. Aquí fue un vice. El caso del doctor Salvador Jorge Blanco, que llevó como vicepresidente a Fernández Mármol, que falleció antes de tomar posesión. Pero presidente no. Habría que ver. Parece que presidente no. Bueno, Flavio Darío, hermano, gracias por estas orientaciones tan claras y precisas. Como siempre, tú eres un analista. Dice Fernando Sueque al revés, que él estaba en Kindle y tú en cuarto de bachillerato, Flavio. Oh, sí, claro. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias, Flavio Darío. Flavio Darío Espinal, una interesante conversación con nosotros. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.